Buenas tardes, profesora Consuelo. Soy Ingrid Álvarez Jiménez, alumna de la carrera de Bibliotecología y Gestión de la Información, y en esta ocasión voy a presentar el mapa conceptual de la asignatura Alfabetización Informacional y Educación de Usuarios. Este mapa conceptual parte de la idea o la noción básica de que nosotros nos estamos preparando para satisfacer las necesidades de información de las personas. Y para ello, lo primero que tenemos que considerar es que las personas tienen necesidades de información y que asisten a una unidad de información o comúnmente llamada biblioteca, donde se convierten en usuarios. En esta relación entre biblioteca y usuario se genera una posibilidad de servicios a los cuales puede acceder. Para ello, la biblioteca genera dos espacios de formación. La primera es aquella que se llama educación al usuario, que está pensada para mostrar o enseñar a la persona que acude a la biblioteca cómo funciona la biblioteca, o sea, explicar cuáles son los servicios bibliotecarios. Y esto sucede en todas las unidades de información, ya sean bibliotecas públicas, biblioteca escolar, biblioteca universitaria, una biblioteca especializada o un archivo. Esta educación al usuario transcurre dentro del espacio físico de la biblioteca, ¿no es cierto? Por eso no es la misma para todos los usuarios de bibliotecas. Cada educación de usuario va a corresponder a su propia unidad de información. Mientras que la alfabetización informacional, a diferencia de la educación al usuario, mira la información fuera de la biblioteca y por ello busca preparar a las personas para que puedan identificar, buscar, evaluar y usar satisfactoriamente la información a través de un pensamiento crítico. Y por ello también, y dado el surgimiento de la sociedad de información y las nuevas tecnologías de información y comunicación, se ha enfatizado tanto en el uso de herramientas digitales, lo que conocemos hoy en día como programas de alfabetización digital. La alfabetización informacional considera, por lo tanto, y reconoce que existe una brecha digital que tiene factores técnicos, socioculturales y de contenido, los cuales pueden acortarse un poquito a través de la incorporación de la inclusión. Una vez que hemos analizado estos dos aspectos de la alfabetización informacional y la educación al usuario, podemos decir que la biblioteca busca cómo satisfacer estas necesidades efectivamente de las personas y para ello hace estudios de usuario a través del uso de métodos indirectos y métodos directos. Los métodos indirectos son aquellos donde no se le hace la consulta directamente al usuario, sino que se basa en el análisis de documentos ya existentes, como por ejemplo información demográfica y método de transacciones, que tiene que ver con analizar los datos de los socios, por ejemplo, cuántas son mujeres, cuántas son hombres, qué edad tienen, la escolaridad. Y en la otra forma es mediante la observación, que es muy rico, ¿no es cierto?, para empezar a ver cuál es la conducta o el comportamiento de los usuarios. Y por la parte de los métodos directos, ya estamos hablando de una consulta directa donde el usuario sabe que está siendo una fuente de información para un estudio y acá, a diferencia del método indirecto, se crean o usan y aplican instrumentos que pueden ser, como digo, creados por el propio profesional de la biblioteca o utilizar alguno que se haya creado en otra unidad de información y que calce con las necesidades del bibliotecólogo. Ejemplo de esto son las encuestas, las entrevistas o los focus group. Una vez que hemos estudiado al usuario, estos datos nos sirven para planificar cómo vamos a implementar esta educación al usuario y esta alfabetización informacional. Y esta planificación tiene etapas, de acuerdo a lo que vimos en clase. La primera pasa por la comprensión de la situación, que se basa en la información ya disponible, precisamente a través del estudio de usuario, de los recursos disponibles en la unidad de información y el análisis de la unidad de información e institución. Y aquí nosotros aprendimos, ¿no es cierto?, a utilizar el FODA como una herramienta transversal a todos estos elementos. Una vez que ya tenemos el contexto de cómo funciona nuestra biblioteca, es necesario desarrollar la propuesta. Esta propuesta tiene una estructura que se basa en una justificación, objetivos, plan de trabajo y calendario, los recursos necesarios a usar,
los contenidos y métodos a entregar y la evaluación de aprendizajes. En este punto yo situé lo visto en la unidad 3, que son las formas de entregar los contenidos, porque siento que precisamente en el punto de contenidos y métodos es donde podemos escoger la forma en que vamos a entregar estos contenidos. ¿Qué consideran? Deben considerar la profundización de los contenidos, el origen de la solicitud, a la cantidad de público a la cual se va a dirigir, la modalidad, la simultaneidad de las entregas, el método, ya sea con el control del alumno instructor, conceptual o procedimental, grupales, dialógicos o autónomos, y los tipos de formación que yo los catalogo como formatos, ¿no es cierto?, de implementación, que puede ser una visita guiada, una guía temática online, charlas y demostraciones, talleres, cursos de autoformación online, tutoriales online, jornadas, cursos, programas. Una vez que se ha creado esta propuesta, nos corresponde obviamente la fase de ejecución, que la ejecución pone en práctica el plan de acción creado en la propuesta. En este punto es súper importante la difusión de la iniciativa, obviamente la ejecución en sí, su implementación y la evaluación de satisfacción de los usuarios. Y finalmente, cuando ya se ha terminado de ejecutar el programa, el equipo de trabajo puede llevar a cabo lo que es la sistematización, haciendo una recopilación de documentos, la difusión de resultados, la corrección y mejora y redacción de procedimientos y protocolos. Este mapa conceptual, profesora, trata de abarcar todos los contenidos vistos por usted, especialmente en las videoclases y en los apuntes de lectura. La verdad es que después de este curso me ha quedado bastante más clara las diferencias entre alfabetización informacional y educación al usuario y cuál es la labor de un bibliotecólogo dentro de la biblioteca y la importancia que tiene el usuario como sujeto de nuestro trabajo, pero también como sujeto de análisis y de comprender que nuestro trabajo no está centrado en los libros, sino que en la atención de las personas. Ese sería, profesor, mi mapa conceptual. Que tenga muy buenas tardes.